Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer como siempre la amabilidad de ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes los temas de actualidad. De igual manera también con invitados especiales como el que tenemos esta noche, que después de Juan José y del doctor Balcácer dar las buenas noches, pues presentaremos a nuestro invitado del día de hoy con quien compartiremos temas interesantes. Juan José. Gracias, Guillermo. Gracias, Nelson. Gracias, amigos televidentes de aquí y de la diáspora del exterior. Estamos nueva vez con ustedes en este viernes, ya acercándonos a las Navidades verdaderas, a diciembre. Ya el año prácticamente se está yendo. Apenas faltan unos 35 días. Así que hoy vamos a tener un plato fuerte a Roberto Suárez, líder internacional. Gracias. Gracias, Juan José. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche, y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándoles las últimas informaciones. Como os han dicho mis colegas y compañeros, hoy tenemos un invitado especial, un hombre político, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos de América, el cual será un honor para nosotros entrevistar. Guillermo, la oportunidad es tuya para que presente a don Roberto. Muy bien, como bien decía usted, doctor Balcácer, y de igual manera Juan José Encarnación, pues el invitado especial que tenemos en el día de hoy es el señor Roberto Suárez, una persona, un líder en la comunidad del exterior, específicamente en los Estados Unidos, reconocido dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien desarrolló una ardua labor política, no desde ahora de manera virtual, sino desde hace ya pues unos cuantos años viene lidiando con estos asuntos políticos. De igual manera también es funcionario actual del Ministerio de Educación, es el director de Relaciones Internacionales, reitero, del Ministerio de Educación acá en la República Dominicana. De manera que vamos a darle las buenas noches, distinguido señor Suárez. Bienvenido sea. Muchas gracias por la oportunidad que me dan, a Nelson, a Guillermo, a Juan José y a este importante programa con una gran audiencia televisiva aquí en nuestro país, en República Dominicana. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Muy bien, pues vamos de inmediato a conocer primero, para que nuestros amigos televidentes puedan conocer quién es Roberto Suárez. Ya nosotros decíamos que es un destacado dirigente político que ha hecho su vida tanto laboral a nivel privado como pública en el ambiente político en los Estados Unidos, pero también tuvo una trayectoria acá en el país. Nos gustaría que sea usted mismo, señor Suárez, que pueda decirnos quién es usted, su trayectoria laboral, su trayectoria política y cualquier otro detalle que usted entienda que podamos ilustrar a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Bueno, tendría que empezar por República Dominicana. Fui dirigente del Movimiento Popular Dominicano hace muchos años, en los años 70, y fundador de la Central General de Trabajadores junto a Francisco Santos, Julio Peña Valdés, Rafael Santos y otros grandes líderes de nuestro país. Luego, en 1989, emigré a los Estados Unidos e inmediatamente me integré a los trabajos políticos del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, y luego fundé el Partido Revolucionario Dominicano en la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, no existía en California, Nevada, que eran estados
que pertenece a la parte oeste, porque no hay muchos dominicanos, pero se fundó ahí el PRD y luego más tarde volví a la de Nueva York y concretamente de Providence, Rhode Island, donde ejercí la política en los últimos tiempos. Y de ahí, ya cuando se divide el PRD y se forma el Partido Revolucionario Moderno, fuimos entonces fundadores del Partido Revolucionario Moderno en Rhode Island. En términos de lo que es mi vida en los Estados Unidos, la vida profesional, trabajé especialmente para varias corporaciones, como la compañía, especialmente industria automotriz, como la Nissan, que fue me introduje en esa industria a través de la Nissan, pero luego tuve contratos con la Toyota y también con la Honda, que es la compañía con que me mantuve por más tiempo y con la cual finalicé mi contrato antes de la campaña, para dedicarme exactamente a la campaña. Fui el director ejecutivo de la campaña en todos los Estados Unidos en las pasadas elecciones. Sin embargo, hemos tenido también una gran participación tanto en el 2012 como en el 2016 y en la última campaña del 2020. Como dirigente político, gané la convención a la Secretaría General en el estado de Rhode Island y más luego, de acuerdo a los méritos que entendían los compañeros que había acumulado, pues se me hizo el director ejecutivo de la campaña en estas elecciones pasadas. Creo que hay un resumen más o menos de lo que sería en sentido general de mi formación política y también de la formación profesional. José. Suárez, ¿cuál es la situación real de los dirigentes medios y de base de la circunscripción 1 de Estados Unidos en cuanto a los empleos desde New York, New Jersey, pasando por Connecticut, Massachusetts, Rhode Island? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cómo han podido tranquilizarlos? ¿Si han nombrado muchos compañeros? ¿O qué va a pasar con ellos a partir de enero? Guillermo. Sí, le escuchamos, señor Suárez. Adelante. Le escuchamos. ¿Puede hablar, Roberto? Sí, adelante. Adelante, Balcácer. ¿Se frizó? No. Bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, en lo que resolvemos la situación técnica con el señor Suárez e inmediatamente regresamos. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? Vámonos a nuestra primera pausa comercial y breve retornamos. Bien, continuamos ya en esta segunda pausa comercial. Ya resolvimos los problemitas técnicos y aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo con el señor Roberto Suárez, quien es el director general de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación y un reconocido dirigente político del exterior del Partido Revolucionario Moderno. Juan José Encarnación había dejado una pregunta en el aire. Por favor, Juan José, repítala. Voy a repetirla rápidamente. ¿Qué está haciendo el partido aquí con José Paliza a la cabeza, el gobierno del PRM y la dirección de allá para colocar a los compañeros de la diáspora, especialmente la institución número 1 de Estados Unidos, que va desde Nueva York hasta Massachusetts y Rhode Island, para que puedan ser nombrados en el gobierno de cambio? Sí, hemos sostenido muchas reuniones con el compañero José Ignacio Paliza y hemos tenido incluso una buena receptividad de parte de él, especialmente con todos los dirigentes del exterior. Sin embargo, hasta ahora, lamentablemente todavía no se ha nombrado en el gobierno. A los primeros 100 días todavía no tenemos a ningún presidente
de la circunscripción número 1 de los Estados Unidos nombrado en el gobierno. Creemos que estamos trabajando para eso y entendemos que es un proceso gradual que va a conllevar a cierto tiempo por parte del gobierno, ya que tenemos que entender que es un gobierno que se ha instaurado bajo una transición completamente anómala, porque estamos bajo una pandemia que ha afectado todos los recursos del Estado, y que lógicamente ha afectado también al exterior. En el caso del exterior y en reuniones que hemos sostenido con el propio presidente, había una situación bastante delicada con los consulados de la República Dominicana en el exterior, especialmente en la circunscripción 1. Los Estados Unidos tienen una regulación a través del Departamento de Estado que plantea que ningún ciudadano ni residente americano puede ser ocupado como cónsul o vicecónsul de otro país. Más bien, no puede ser acreditado por ese Departamento de Estado para desempeñar esas funciones. En ese sentido, nuestro país estaba muy desprestigiado con el gobierno americano, ya que había una cantidad inmensa de vicecónsules en los distintos estados y todos no tenían la acreditación del lugar. En ese sentido, Estados Unidos entonces no había prohibido la apertura de nuevos consulados en distintos estados que se requiere por la cantidad de habitantes dominicanos que tenemos, se requiere que se abran otros consulados. Tal, por ejemplo, el caso de New Jersey, que tiene una gran cantidad, más de 73,000 dominicanos registrados ya en la Junta Central Electoral, pero más de 100,000 dominicanos. Lo mismo Pensilvania, lo mismo Rhode Island. Sin embargo, no hay consulado en ninguno de esos lugares debido a la situación de digamos, en que se encontraba, de descrédito total del gobierno dominicano y el gobierno americano. Sin embargo, es una misión de nuestro presidente tratar de restaurar eso. En ese sentido, las posiciones para el exterior han sido mermadas por esa situación. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, que es el más grande, que tiene 397,000 votantes, y donde había un cónsul y 47 vicecónsul que había nombrado. Apenas ahora vamos a tener un cónsul y 5 vicecónsules. ¿Qué significa eso? Que no hay posiciones para ocupar a los compañeros que han desarrollado una labor de campaña y que esperan estar integrados en el tren de gobierno. Pero hay que entender una situación que es la preocupación de nuestro presidente. Hay que volver a recuperar el nivel de credibilidad del Estado dominicano ante el Departamento de Estado americano. Porque no es correcto tampoco, y nosotros lo entendemos así, no es correcto que haya una cantidad tan increíble de vicecónsules que muchos de ellos no vivieron nunca en Estados Unidos, nunca fueron. Incluso muchos de ellos nunca hicieron ningún tipo de vida, ni política, ni tampoco trabajaron en el propio consulado. Eran nombrados muchos de ellos desde aquí y aquí se quedaban. ¿Cuál es el problema y el peligro que Estados Unidos señala ante la acreditación de estos vicecónsules? Por ejemplo, ¿y por qué? Y debo aclarar, ¿y por qué hay que entregar la ciudadanía o la residencia? Se da porque el que tiene la acreditación como vicecónsul tiene también inmunidad en los Estados Unidos.
y los Estados Unidos son muy cuidadosos en ese sentido. No todo el mundo puede tener inmunidad. Hay muchísimos ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos de los propios americanos que no tienen ese privilegio de tener inmunidad. Entonces, es imposible que el Estado americano le dé inmunidad a 47 vicecónsules al mismo tiempo, sin necesidad. Entonces, eso hay que regularlo y ese es un interés de nuestro presidente, de regular ese asunto definitivamente y que esto ya no se convierta en una situación que le está creando problemas al país y descrédito al país en términos generales. Roberto, Sí. Cuando tú hablas de la acreditación de los cónsules y vicecónsules, regularmente en los consulados, más en Nueva York, que yo estoy seguro que tú lo sabes mejor o igual que yo, el consulado dominicano en Nueva York recibe diariamente cerca de 350 a 400 dominicanos que van en busca de diferentes tipos de servicios. Todas las personas que trabajan en una locación diplomática, aunque los consulados no son locaciones diplomáticas, sino de negocios de un gobierno en el exterior, pero regularmente tienen una gran cantidad de vicecónsules que tienen la categoría de vicecónsul porque el gobierno dominicano se la da en el nombramiento, en el decreto. Pero en Estados Unidos, y no en Estados Unidos, en casi todos los países, tienen una cantidad limitada de acuerdo a la cantidad, valga la redundancia, de dominicanos o de ciudadanos de un país X que vive allá. Ejemplo, en el consulado dominicano aproximadamente le corresponden de 5 a 7, como tú muy bien dijiste, vicecónsules acreditados ante el Departamento de Estado. Son aquellos que le corresponden placa diplomática, placa consular, inmunidad, una serie de cosas. Pero hay otra cantidad de vicecónsules, por ejemplo, allá, que tienen que estar nombrados para dirigir uno de los departamentos del consulado, aunque no sean acreditados, porque no lo van a acreditar siendo ciudadanos. Ese fue el caso de Marco Montilla, cuando el cuñado del presidente Medina, cuando lo nombraron cónsul en Nueva York, que tuvo que renunciar porque iban a cerrar el consulado esa vez, porque él debió renunciar para eso, y ahí nombraron a Eduardo Selman. Pero hay muchísimos cargos más, con muchísimos departamentos de cultura que hay en Nueva York, departamentos de negocios. En esos departamentos, ¿qué se está haciendo por nombrar a los ciudadanos que no necesitan ser acreditados en los Estados Unidos? Sí. Para terminarte con el caso de los vicecónsules, nuestro gobierno ha preferido designar a los auxiliares consulares para que sean estos quienes manejen las distintas dependencias que el propio consulado tiene y hasta la representación en algunas ciudades del estado de Nueva York, para que sean manejados por los auxiliares y de esa manera no nombrar vicecónsules que no estén acreditados. Todos los vicecónsules, por una resolución del presidente, tienen que ser acreditados. Okay. Y en ese sentido, los dominicanos del exterior, o sea, los dirigentes de nuestros, no les es factible entregar su ciudadanía o su residencia para obtener un puesto de vicecónsul. Entonces, como quiera que sea, si se nombra un vicecónsul, lo llevarían de República Dominicana hacia allá. En el caso de Nueva York tenemos dos dirigentes. Sí. A un gran líder de la diáspora dominicana en Nueva York, que es el señor Julio César Mateo Yulín, que ha hecho una gran labor como dirigente, y la compañera Dolores Isaura Nivar, que también ha hecho un gran trabajo. Sacrificaron su residencia y su ciudadanía para ser vicecónsules y fueron nombrados vicecónsules. Ellos lo sacrificaron para poder mantener el estatus del partido ante el consulado, que sean representaciones
del estado de Nueva York, del partido en el estado de Nueva York, y por eso ellos prefirieron entregar su ciudadanía, que es un sacrificio que hay que reconocérselo a esos compañeros. Muy grande. En este sentido, por eso, valoramos ese esfuerzo de esos dos compañeros y para poder mantener lo que es el partido con dirigentes propios de allá. En ese sentido también, el gobierno, como dije, no va a nombrar vicecónsules que no estén acreditados. Entonces, se le ha dado a los auxiliares la potestad de poder trabajar representando al Estado en algunas ciudades de Nueva York y también en los alrededores, en el propio consulado. Con respecto a lo que señala de otras dependencias, sí, recientemente se nombraron los dirigentes, parte de los dirigentes que van a ser miembros del INDEX. El INDEX es el Instituto para los Dominicanos y Dominicanas del Exterior, que va a operar como una representación del gobierno ante la comunidad dominicana. Su papel es trabajar con la comunidad dominicana, tratando de organizarlo, tratando de que forme organizaciones culturales, organizaciones empresariales y que puedan incluso hacer también inversiones en la República Dominicana a través de una promoción que va a hacer el INDEX en todos los estados donde existan oficinas de esa dependencia y que se trabajará para eso. Hasta ahora se ha nombrado un personal reducido todavía en el INDEX. Va a haber una segunda, como decimos, una segunda ronda de nombramientos que quizás se haga a finales de enero o a principios de febrero. En el caso de la Casa de la Cultura, que es una dependencia del Ministerio de Cultura, que existe en Nueva York particularmente y en otros estados de los Estados Unidos, creo que hay una en Pensilvania también. Se han nombrado ya con compañeros que son parte del partido en el estado de Nueva York. Hasta ahora hemos logrado el nombramiento. Sí. Don Roberto, ¿cuántos años tenía usted residiendo en los Estados Unidos? Tengo 32 años. ¿Cuál es la clave que usted como dirigente político ya pudiera descifrarnos, decirnos, cuál es la clave del Partido Revolucionario Moderno? Que en el 2012 tenemos informaciones que en la circunscripción número 1 de Nueva York, de los Estados Unidos, sacó más del 50% de los votos. En el 2012, cuando apenas empezaba. 2016, más del 50%. Y en los actuales momentos, las elecciones recién finalizadas, tenemos informaciones que con más del 70% el Partido Revolucionario Moderno salió airoso. ¿Cuál es ese trabajo político que ustedes han hecho para poder conquistar de manera sistemática, no solamente en este momento coyuntural que le favoreció al Partido Revolucionario Moderno, sino en los peores momentos, fue 2012 y 2016? Sí. Mire, eso que usted señala, en una ocasión el propio nuestro presidente Luis Abinader, nos dijo en una ocasión, a ustedes hay que llevarlo a República Dominicana para que le enseñen cómo se ganan unas elecciones. ¿Cuál es la clave que usamos? La clave que nosotros hacemos es, nosotros trabajamos los colegios electorales. Y ahí Nelson Balcácer, que sé que viene del Partido Reformista, eso fue el Partido Reformista utilizó en las elecciones que participaba. Mientras el PRD hacía los grandes mítines y trataba de convencer a la gente a través de los grandes mítines, el Partido Reformista trataba de convencer a la gente en los colegios electorales, que es donde se ganan las elecciones. Balaguer decía que ganaban en las mesas electorales. En las mesas electorales. ¿Nosotros qué hacemos? Hasta cierto punto copiamos parte de esa estrategia, pero modificada, no como ellos lo hicieron, sino nosotros empezamos con una labor que hacían los dirigentes. Óigase bien, cuando se agarraba el padrón de la Junta Central Electoral, nosotros responsabilizábamos a los dirigentes que vivían en esas comunidades
para que si una mesa electoral tenía 200 miembros o 300 miembros, nosotros destinábamos una cantidad de dirigentes que iba a hacer contacto con esos 200 o 300 miembros y tratar de convencerlos de que tenían que votar por nuestros candidatos y llevarlo a nuestro partido. Nosotros hicimos una labor increíble en ese aspecto desde el 2012, porque nosotros trabajábamos así. Trabajábamos con los colegios electorales y de ahí salió un proyecto que luego un compañero aquí en República Dominicana lo puso en el partido, que se llamaba Gana tu Colegio, pero nosotros implementamos eso desde el 2012 y él lo creó fue en el 2016. Sin embargo, ya nosotros lo implementábamos en el 2012, ganar el colegio, que es fundamental. Y cuando nosotros hacíamos una evaluación, a mí que me tocó dirigir precisamente como director ejecutivo de la campaña, ese es uno de los puntos. Nosotros fiscalizábamos uno por uno los colegios para saber cuál era la proporción que teníamos de voto, la proyección que nosotros íbamos a tener de voto. Y de esa manera nosotros sabíamos si podíamos perder un colegio o si podíamos ganar. Esta vez nosotros hicimos un trabajo tan grande que el Partido de la Liberación Dominicana, que era un partido fuerte, sin embargo, sacaba votaciones que parecían de esos partidos minoritarios. Nosotros le ganábamos el colegio 100 y pico de votos a 5 votos, a 10 votos. Eso pasó ahora en estas elecciones. Y eso se debió a ese trabajo que no se paró, aún con la pandemia. Óigase bien, con la pandemia, gracias precisamente a la gran orientación de nuestro director general de campaña, el compañero Roberto Fulcal, que se implementaron en la campaña todos los mecanismos electrónicos posibles para nosotros llegar a cada una de las gentes. Si no podíamos llegar presencialmente, porque era imposible por la pandemia, pero llegamos utilizando todos los canales posibles. Utilizamos los medios, las redes sociales, utilizamos plataformas Zoom, utilizamos plataforma Microsoft Teams e hicimos una campaña que nos permitió llegar hasta los dominicanos. Sabemos que había una gran necesidad de cambio en nuestro país y que la gente entendía que había que hacer ese cambio. Y ayudó mucho eso. Pero también nosotros hicimos un gran trabajo. Y quiero decirle, ojalá me preguntaran acerca de cómo se pudo hacer elecciones en el exterior. Cuando, les voy a decir esto como un dato que quizá muchos desconocen. Muchos desconocen. La Junta Central Electoral decía que estaba dispuesta a preparar las elecciones en los Estados Unidos o en el exterior también, en sentido general, también Europa y las islas. Sin embargo, era una doble moral lo que había ahí. Mientras ellos le decían al país que iban a preparar las elecciones, allá hacían todo lo posible para evitar que se dieran. Y el PLD en Estados Unidos, particularmente en el caso de Estados Unidos, no se preparó para las elecciones, porque ellos creían que no iba a haber elecciones en el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a hacer un trabajo que le facilitó a la Junta todas las cosas. Le facilitó lo que eran los locales, que muchos de ellos no hicieron la diligencia, nosotros le hicimos la diligencia, voluntariamente. Hicimos todas esas diligencias con los líderes, norteamericanos y también con los líderes hispanos que hay en los distintos estados donde se permitía votar a los dominicanos. Entonces, nosotros se hizo un trabajo de manera tal, muchos de ustedes no saben que 5 días antes de elecciones, en Nueva York todavía había una incertidumbre si iba a haber elecciones o no. Faltaban 853 funcionarios de mesa que no se tenían. Sí, eso lo recordamos, señor Roberto, porque aún nosotros recordamos
que los Estados Unidos también tardó mucho para acreditar y validar o darle el permiso correspondiente para que se pudieran realizar las elecciones. Recordamos exactamente. Le digo, faltando 5 días todavía faltaban 853 funcionarios de mesa. Eso hubo que buscarlo al vapor y empezar nuestros organismos a llamar gente, ayudarlo a que la Junta pudiera contratar personal para que pudiera hacer eso. Entonces, también nosotros luego buscar más de 2,000 delegados que debían de representar al partido y a los partidos aliados en cada una de las mesas electorales. Pero lo que tú señalas es muy importante. Adriano Espaillat, que es el congresista Adriano Espaillat, jugó un papel muy importante, que fue hasta cierto punto factor decisivo. Sin embargo, nosotros tuvimos la colaboración de 32 legisladores de origen dominicano y de origen hispano, porque también no solo hubo dominicanos, sino también de origen hispano, que nos ayudaron a convencer a los gobernadores, a los alcaldes, de que permitiera las votaciones en las ciudades. Si le pongo el caso de New Jersey, en donde se hizo un trabajo a última hora porque New Jersey presentó una situación anómala con respecto a la pandemia, porque mientras en Nueva York se controló la pandemia ya cercano a las elecciones, ya apenas para un estado como el de Nueva York, que hubieran solo 25 muertes al día, o que iba reduciéndose, para Nueva York ya eso no era tan significativo y ya había abierto sus puertas. En el estado de New Jersey, sin embargo, se produjo un alza momentánea del coronavirus y trajo como consecuencia que el gobernador quiso impedir las elecciones. Dijo que no iba a permitir las elecciones. Para eso, tuvieron los compañeros de New Jersey, como el caso de nuestro presidente allá, el señor Lucilo Santos y otros grandes dirigentes que tenemos ahí, trabajar para lograr que el senador Bob Meléndez y Alvio Siri, otro legislador de los Estados Unidos, hablaran con el gobernador, y el gobernador permitió que se hicieran las elecciones. Pero así tuvo en peligro las elecciones a pocos días de celebrarse. Sin embargo, fue un esfuerzo increíble que nosotros realizamos y que pudimos finalmente de una manera exitosa llevar a cabo. Roberto, así es. Pero tengo Adelante, entendido que el ex alcalde y abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, que es amigo y ha sido asesor de Luis Abinader, también tuvo una participación importante en lo que fueron las elecciones, la aprobación para que se efectuaran las elecciones. Fue Roberto ahora. No, él está ahí está. Roberto, tengo un problema del audio. No hay problema con el audio. Te preguntaba, el ex alcalde. Un segundito, por favor. Sí, tengo un problema con el audio. No Muy escucho bien. Está bien. Continúe, Balcácer. No, esa era mi pregunta, Continúe, Juan José, con algún comentario en lo que el señor Suárez arregla realmente los de Estados Unidos son muy importantes para los dominicanos, para el país, en todos los aspectos. El aspecto, por ejemplo, también de las remesas y en el voto. Y hay que saber realmente dentro de eso que él dice, si realmente se le da el valor a cada voto que emiten allí, porque allí no hay picapollo, ni hay nada de eso, sino que ellos votan espontáneamente y tradicionalmente han votado en favor de los partidos liberales y democráticos del país. Eso es lo que arregla la imagen ahí, Guillermo. Estamos
realmente entendiendo que todavía el gobierno de Luis Abinader del PRM no le ha dado el verdadero apoyo y fuerza a esos compañeros de Estados Unidos, de Europa y de la circunscripción 2 también. La Europa es la 3, la de Estados Unidos es la 1, y ya la que viene por aquí, por el lado de Estados Unidos. Miami, las islas de Puerto Rico, es la número 2. Donde quiera que se encuentren los dominicanos. Vamos a ver qué van a hacer en el futuro. José, mira, en lo que Suárez entra, quiero destacar, pero a la vez pues, hacer un llamado al presidente de la República, la reconstrucción que se va a hacer de la autopista Duarte particularmente. Yo creo que debe dársele, ya nosotros hemos visto el esquema que ha presentado de línea Ascensión el ministro de la Pública, pero queremos hacer la observación de que por donde debe comenzar esa readecuación de la autopista Duarte debe ser el kilómetro 9 de Santo Domingo a Villa Altagracia, porque debe de congestionarse la salida y entrada a la capital de la República, porque, ejemplo, en el tramo de la Vega Bonao, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, es un tramo que se puede jugar hasta pelota. Entonces, porque hay espacio suficiente, desde Bonao hasta la cumbre por igual. Yo creo que debiera readecuarse el comienzo de esa reestructuración que se le va a hacer a la autopista Duarte y empezar para ir alivianando lo que es la salida y entrada a la capital de la República. Suárez, se puede continuar. Estamos guiando el paso. Ya estoy. Sí. Pero no escuché la pregunta de Juan José. Yo lo que quiero decir es que ese voto del dominicano en el exterior, que ha venido dándose sistemáticamente en el 12, el 16 y el 20. En el 12, un 58% al PRD. En el 16, a pesar de Luis haber sacado cerca de un 35-36% a nivel nacional, allá sacó un 58%, y ahora para el 20 sacó más de un 70%. Se está realmente dándole valor a ese voto, donde el picapollo y la influencia de los gobiernos del PLD en ese momento no tuvieron éxito. Antes de usted responder, señor Roberto, a mí me gustaría, después de usted responderle esa pregunta, otra seguida, en función de las perspectivas de lo que usted entiende que ha surgido en estos primeros 100 días de gobierno y de las perspectivas también. Pero primero responderle, por favor, la pregunta a Juan José de manera rápida, porque ya tenemos el tiempo encima. Correcto. Mire, ningún gobierno hasta ahora ha correspondido el gran esfuerzo que hacen los dominicanos en el exterior para ayudar a nuestro país. Yo creo que ningún gobierno lo ha hecho. Esperamos, precisamente porque confiamos en nuestro presidente Luis Abinader, en que esto va a cambiar y que a los dominicanos en el exterior se le va a reconocer el gran aporte que hacemos. Tal como usted decía, nosotros aportamos más de 8.000 millones, casi 8.000 millones ya anuales al Producto Interno Bruto. Pero también aportamos, se dice que el turismo es la primera fuente de ingreso del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nosotros también somos turistas. Aquí, una gran parte de los dominicanos que venimos aquí hacemos turismo. Entonces, aportamos también en el turismo. Pero se aporta también con toda esa cantidad de tanques, pacas y cosas que se envían, que generan casi 200.000 empleos informales en la economía dominicana. Nosotros hacemos una inversión grandísima para el país, sin embargo, no tenemos ningún plan del gobierno hacia nosotros. Queremos que esto cambie en este gobierno y creo que Luis Abinader tiene en su mente, porque él reconoce el aporte que nosotros hacemos. Creo que él lo va a hacer. Quiero nada más, sí, Guillermo, que me deje puntualizar. Y sí, el voto dominicano en el exterior que señala Juan José
el voto en el exterior vale por 10, porque nosotros no solo captamos votos allá, nosotros captamos votos aquí también. Nosotros, todos los familiares nuestros y todos los amigos y todo lo que nosotros le decimos, mira, ahí tienes, te vamos a enviar $100 para que vayan a votar ahora. Eso lo hacemos todos los dominicanos. Y nosotros teníamos como parte de nuestro proyecto de campaña, precisamente, el incluir a los dominicanos aquí, que son nuestros amigos y que son nuestros familiares. Nosotros no nos limitamos solamente a los dominicanos de allá, sino también hacemos política conjunta para acá. Es decir, que nuestro voto vale por 10 y eso tienen que reconocerlo. Así es. Don Roberto, finalmente, ya en unos 30 segundos, por favor, la perspectiva en estos primeros 100 días de gobierno del licenciado Luis Abinader y cualquier otro ingrediente que usted entienda que se debe señalar en esta nueva gestión gubernamental. Bueno, tenemos un gobierno que realmente en 100 días parece un gobierno que ha pasado ya 4 años, porque ha hecho tantas cosas en 100 días, que parece un gobierno viejo. Sin embargo, un gobierno que apenas tiene 100 días en el gobierno. ¿Cuál ha sido de los principales factores que han engrandecido la labor que viene realizando nuestro presidente Luis Abinader? Por ejemplo, enfatizar en lo que es una eficientización. A veces no me permiten la palabra por el inglés, pero salió, no se preocupe, salió bien. De lo que es el uso de los recursos del gobierno, del Estado. También tenemos un gran trabajo en términos de lo que es esa eficientización en el uso de los recursos para manejar la pandemia, que ha sido magistral desde la campaña. Óigase bien, desde la campaña viene nuestro candidato en ese momento y presidente hoy realizando una labor encomiable en cuanto al COVID-19. Pero también hay otros elementos, como es combatir la corrupción, combatir las injusticias y tratar que no se quede nada en la impunidad. Ese otro factor. Trazándole al Ministerio Público, dándole la independencia que realmente necesita tener nuestra justicia para que pueda hacer un trabajo totalmente independiente del. Finalmente, tengo que destacar, ya que estoy en el Ministerio de Educación, aunque no vengo representando al ministerio, porque vengo en calidad de Roberto Suárez, tengo que destacar la gran labor que viene realizando nuestro ministro de Educación y el gran proyecto educativo que se puso en marcha con ese plan que está basado en el uso de todos los medios de comunicación posible y también material autodidáctico que pueden ser usados en las casas por los padres y los niños. Creo que el plan que está aplicando nuestro ministro y nuestro ministerio es un plan que es un ejemplo para América Latina y va a ser un ejemplo para el mundo. Es un plan, yo que he participado en la educación americana y incluso en educación a distancia, creo que las innovaciones que se han hecho aquí, de ese gran plan puesto en marcha por nuestro ministerio y por nuestro gobierno, que le ha dado todos los recursos al ministerio para que ningún niño se quede sin educación y que el año escolar sea una realidad. Entonces, todos esos esfuerzos realmente nos van a poner como un ejemplo para todo el mundo, porque es un plan que no tiene nada que envidiar a un país desarrollado. Muy bien, muchísimas gracias, señor Roberto Suárez, quien es el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, pero como bien él decía, no viene como un representante del Ministerio de Educación, sino como Roberto Suárez, a hablar de todos estos temas interesantes de la política que ellos pudieron desarrollar a nivel partidario y de las perspectivas del nuevo gobierno del licenciado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Doctor Balcácer, despida usted. Gracias, Roberto, por participar con nosotros. Esperamos que en otra ocasión sea menos accidentada
la parte técnica y que pueda desarrollar pues, más amplia tu entrevista. Buenas noches a todos, Juan José, gracias Guillermo, muchas gracias al país y a los televidentes. y La será invitación. hasta el próximo. Gracias, Roberto. Así es. Castiga, dale una multa a Guillermo. Feliz noche, señores.